Buenas noches a todos, gracia y paz, buenos días o buenas tardes, depende de cuándo nos estén escuchando o viendo a través de las redes sociales. Yo soy el pastor Andrés Palafox, bienvenidos a su programa M Aquí, un podcast, un programa bíblicamente irreverente, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con el programa del día de hoy, con la transmisión del día de hoy. El tema es, ¿pueden celebrar la Navidad los cristianos? Tiene origen pagano. ¿Es pecado celebrar o no celebrar la Navidad para los cristianos? Es el tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, si tú eres de los que festejan la Navidad, bueno, probablemente ya entiendas ese tema o tal vez haya algunas cosas que no sabías, ¿verdad? Pero si tú eres de quienes satanizan la Navidad y dicen: "Ah, es que es origen pagano", y de acuerdo a varios estudios que has tenido, piensas que esos estudios son ciertos o son verdaderos y tú satanizas la Navidad, bueno, entonces por favor quédate y escucha con atención cada cosa que voy a mencionar, escucha con atención absolutamente todo lo que voy a mencionar en este video, pero sobre todo te invito a escudriñar tu Biblia, a escudriñar la palabra de Dios y a comprobar que lo que estás escuchando es verdad y bueno, es, verlo por tus propios medios, investigar por tus propios medios, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con este tema, ¿verdad? Les recuerdo mi número de WhatsApp, 9992 32 7130. 9992 32 7130 es el número de WhatsApp en el cual ustedes pueden comunicarse. Si son de otro país, el código es más 52 9992 32 7130. También va a aparecerles aquí en pantalla, ¿verdad? 92 32 71 30. Y bueno, si están escuchando en la radio, en la primera y única radio cristiana en todo Playa del Carmen, 107.3 FM, Stereo Fe, Radio Amor y Esperanza, ¿verdad? Gracias a nuestro pastor y doctor y director Francisco Díez, que logra a través de su corazón dispuesto y a través de el Espíritu Santo que obra en él, transmitir esos programas en toda la radio. Les recuerdo, si no tienen en dónde congregarse, pueden mandarnos un mensajito WhatsApp, vuelvo a repetir el número 9992 32 7130, 9992 32 7130, y con mucho gusto les vamos a pasar la información dependiendo de la ciudad donde nos escuchen y esperemos que Dios siga expandiendo su obra. Antes de iniciar, vamos rápidamente a saludar a algunos hermanitos que nos están viendo totalmente en vivo. Escriban sus comentarios. Esta semana voy a transmitir hoy lunes, y el miércoles. Entonces, para que estén atentos. Y obviamente, si están escuchando el programa de radio, tal vez no sea totalmente en vivo, pero sí estamos muy al pendiente de sus mensajes. Aquí tenemos el saludo de nuestra hermana Sara Torres. Dice: buenas noches, pastor. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos a nuestra hermana Sara Torres. Eh, de nuestro hermano John Carvajal hasta Colombia. Dice: pastor, M aquí, gracia y paz. Gracia y paz, hermanito John. Él está estudiando en nuestro instituto M aquí. Dice: lo quiero mucho. Ah, qué bonito. Igualmente, hermano John, un fuerte abrazo hasta Colombia. Nuestra hermana Rose Cruz dice: gracias y paz, pastor. Saludos hasta Mérida, a las congregaciones M aquí. Saludos a todos. Un fuerte abrazo a nuestra hermana Rose Cruz. Si no me equivoco, es la esposa del pastor Fernando, ¿verdad? Bueno, nuestros números están apareciendo en pantalla: 9992 32 7130. Por aquí tenemos a nuestra hermana Ana Sánchez, que dice, bueno, etiquetó, ¿verdad? A Jessica Armendaris y a Jesús Sánchez. Bueno, saludos a la hermana Jessica Armendaris y al hermano Jesús Sánchez, de parte de un servidor y de parte también de la hermana Ana Sánchez, hasta Playa del Carmen. Dice: buenas noches, buenas noches. Tenemos aquí el comentario de la hermana Nelly Gómez. Gracias y paz, pastor. Gracias y paz, hermana Nelly. La hermana Nelly es esposa del pastor Andrés Cruz, de Llano en Medio, Huatlán de Madero, Veracruz. M aquí, allá. M aquí, allá. Tenemos también a Joshua Cruz, el futuro pastor de Llano en Medio, ¿verdad? Es el hijo del pastor Andrés Cruz. Gracias y paz, Junior.
Y bueno, mientras siguen ustedes escribiendo sus comentarios, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Navidad, Navidad. El origen de la Navidad. ¿Es pagana la Navidad? ¿Pueden celebrar la Navidad los cristianos? ¿Es pecado? ¿No es pecado? ¿El arbolito qué significa? Etcétera, ¿verdad? O sea, todo esto que muchos dicen y satanizan la Navidad y dicen, no, es que si tú pones el árbol de Navidad, estás adorando a Satanás, está Semiramis, está Nimrod, está Tamuz y estos personajes que cometieron incesto y es la adoración al dios Sol y chalala, chalala, chalala. Y dice, no, es que nada tiene que ver con los cristianos, la Biblia no lo especifica, etcétera. Bueno, quiero aclarar por, como punto principal esta historia que todo el mundo cree de Nimrod, Semiramis y Tamuz. Lamento decirles que las personas que creen que esta historia es real, lamento decirles que han sido engañados. Han sido engañadas las personas que creen que esta historia es real, porque esta historia es totalmente falsa. Esta historia la escribió, es un invento, ¿ok? No es real. Es una historia que no es bíblica para empezar. Es una historia sin fundamento histórico. O sea que son fábulas. Y fue escrito por Alexander Hislop, o Hislop, no sé cómo se pronuncie, pero es Alexander Hislop o Alexander Hislop. Él inventó esta historia de Semiramis, Nimrod y Tamuz. De hecho, Tamuz aparece en Ezequiel. Nimrod aparece en Génesis y Semiramis nunca aparece en la Biblia. Entonces, nada tiene que ver en fechas, nada tiene que ver en muchas cosas que mucha gente cree y que sataniza o que pone como algo malo la Navidad. Ahora, con eso no estoy yo diciendo que por eso ya vamos a creer en Santa Claus y vamos a poner unos duendes y cosas parecidas. No, para nada. Está mal el consumismo, está mal mentir a los niños diciéndole que Santa Claus existe, pero no podemos satanizar la Navidad. Y ahorita voy a adentrarme en el punto del arbolito específicamente, porque muchos dicen, no, ahí la palabra de Dios dice que está prohibido poner un arbolito en Navidad. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, no lo que, lo que dice tu interpretación. Y no lo vamos a interpretar, simplemente lo vamos a leer tal cual como lo indica la palabra de Dios, ¿ok? Así que prepara bien tu Biblia, tu libreta, tu lápiz, tus anotes y vamos a iniciar a abrir la palabra de Dios. Amén. Entonces, bueno, hay una verdad, o sea, una verdad es que Jesús no nació en diciembre, ¿no? Eso es uno de los puntos que normalmente tocan. Y es verdad, Jesús no nació en diciembre, eso es una realidad, ¿ok? Em, pero realmente no es importante el día que Jesús nació, a pesar de que muchos piensan que sí. En Romanos capítulo 14, versículo 5, Romanos 14, versículo 5 dice lo siguiente, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Vuelvo a leer. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Ok? Y en Romanos, en el mismo capítulo 14, versículos 22 y 23, dice lo siguiente. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, por ejemplo, celebrar Navidad, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vuelvo a repetir, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo, todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Satanizar la Navidad y un culto pagano? O sea, decir como, no, es un culto pagano y cerrarnos a la posibilidad de aprovechar las fechas. ¿Preferimos aprovechar las fechas para proclamar a Jesucristo o preferimos cerrarnos porque decimos es un culto pagano? Bueno, en Hechos capítulo 17, versículo 22 y 23, eh, podemos aprender que la Navidad puede ser un buen pretexto para glorificar a Dios. Vamos a Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23.
Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, perdón, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Estaba mirando todos los altares y vio que había muchos ídolos, muchas estatuas y figuritas, ¿no? Y Pablo aprovechó este momento y dijo: "Miren, yo les hablo de este Dios", ¿no? El que dice: "El Dios no conocido, de este les hablo yo". Dice: "Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio". A ver, ¿me estás diciendo que Pablo entonces agarró una figura, un ídolo, y lo proclamó como un Dios? ¿Como Dios, el Dios verdadero? Sí, pero no por la figura, sino aprovechando el momento para hablar del Dios verdadero, que no está tallado, el Dios no conocido por ellos, pero que ahora lo iban a conocer a través de Pablo e iban a entender que era el único Dios sobre todas las cosas y podían deshacerse de todos los demás ídolos. O sea, que era puro pretexto para poder predicar de la palabra de Dios, así como los cristianos no maximizamos a Santa Claus en la Navidad, maximizamos a Jesucristo, aunque estamos conscientes de que Jesucristo no nació en Navidad. Y tú me dirás, bueno, y si no nació en Navidad, ¿para qué lo celebran? Porque es un buen pretexto y porque hay mucha gente que tiene como referencia a Jesucristo, aunque no sean creyentes. Nos dirigimos a esa gente y aprovechamos estos momentos en donde el ambiente es más sensible para restaurar a las familias. Amén. Entonces, es bien interesante lo que dice aquí la palabra de Dios y como te dije hace un rato, o sea, hay una gente que piensa que esta historia es real, lo que voy a decir a continuación, cuando es una historia totalmente falsa. La historia de Nimrod, que es hijo de Semiramis, supuestamente, y esa historia, esa falsa historia, enseña que se metió íntimamente con ella, o sea, con su madre. Y cuando Nimrod muere, ella da a luz un hijo, y este hijo se llama Tamuz. En la tumba de Nimrod dice esa historia que crece un árbol que tallan y adoran a Tamuz y es nombrado Dios del Sol. Vuelvo a repetirte, esta historia es falsa, no es bíblica, es una historia sin fundamento histórico, valga la redundancia, escrito por Alexander Hislop. Tú lo puedes buscar ahí, Alexander Hislop, y el libro se llama Las dos Babilonias. Entonces, eh, quiero decirte que Nimrod nació en la época del Génesis capítulo 10, como dice la Biblia, pero no tiene nada que ver con Tamuz. Entonces, no entiendo cómo esta gente te dice: "No, es que eso es algo pagano, Tamuz, Semiramis, Nimrod", y creen una historia que no es en la Biblia, una historia que nada tiene que ver con la Biblia, y que de hecho la Biblia contradice, que eso es lo peor de todo, que la Biblia contradice esa historia, y dice, que tienen relación, pero no, o sea, en la época del Génesis 10 es cuando aparece Nimrod, pero no tiene nada que ver con Tamuz. Es catalogado como un ídolo que concuerda con la adoración al sol mencionada en Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Vamos a Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Y dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, o sea, adorando a Tamuz. ¿Ok? De acuerdo a la historia de fuentes oficiales, verídicas, Tamuz se celebra entre el 17 de abril y el 17 de junio. O sea que no nació el 25 de diciembre como muchos piensan. Tamuz es el dios de la fertilidad, no del sol, y se festeja en enero. Ahora, muchos de esos pastores que están en contra de la Navidad solo repiten e investigan en videos de otros pastores que repiten de otros que según investigaron, pero todos llevan al libro de 1858 de Alexander Hislop, que fue el primero en decir estos datos erróneos y falsos. Pero ¿cómo es, no? La palabra de Dios dice que el pueblo es que destruido porque le falta qué? Conocimiento, porque no escudriñan. Entonces dice, como dije, Nimrod es mencionado en Génesis 10, Tamuz es mencionado en Ezequiel y dice, mira, ni siquiera es mencionada en la Biblia. Tamuz no tiene nada que ver con la época de Nimrod. Y Semiramis no fue esposa de Nimrod, ni madre de Tamuz. Esa información es contradictoria a lo que la Biblia registra. Fíjense que el emperador Aureliano en el año 274 después de Cristo propuso adorar al dios Sol el 25 de diciembre y en el año 336 se modificó con lo siguiente. Dice, el verdadero resplandor justo no es el sol,
sino Jesús para los cristianos. Así que en esa fecha, el decreto de adorar al sol quedó anulado y a partir de ese momento se le daba importancia a Jesús, lo cual fue algo muy bueno para los cristianos de esa época. Y tú me dirás, no, es que modificaron todo, lo disfrazaron porque adoraban a Tamuz y adoraban al dios Sol. Y ahora, que vuelvo a repetirte, Tamuz no es el dios Sol, ¿ok? El dios Sol es otro. Entonces, ¿qué hizo Aureliano en el año 274? Modificó esto y dijo, ok, ya me di cuenta que, o sea, de nada sirve que adoremos al dios Sol porque hay algo más grande que el Sol, es Jesucristo. O sea, en vez de ser algo malo, es algo bueno, porque alguien se dio cuenta que no podían adorar a nada de lo que está creado. Yo no sé si Aureliano fue cristiano o Aureliano se convirtió. Lo importante es que dio gloria a quien debía de dar gloria. Es como que ahorita un presidente del país, de tu país, de nuestro país, de lo que sea, retira ídolos y diga, no, a partir de ahora vamos a adorar al único Dios verdadero. En vez de, por ejemplo, ahorita que se celebró a Guadalupe, la Virgen Guadalupe, el 12 de diciembre. Que de repente salga la presidenta y diga, no, se queda anulado. Ya no se vamos a celebrar a la Guadalupe, ahora vamos a celebrar al único Dios verdadero. Ni que digamos, no, estás bien mal, estás queriendo manipular. No, gloria a Dios. Qué bueno que se dio cuenta y cambió todo para darle la única gloria y honor a quien se la merece, Jesucristo. Pero a veces nuestro sistema de religiosidad nos ciega y no nos damos cuenta de lo bueno que podemos tomar de estas fechas. Ahora, el tema del arbolito de Navidad. El tema del arbolito de Navidad, ¿no? O sea, los romanos celebraban el solsticio de invierno con un festival llamado Saturnalia, en honor a Saturno, el dios de la agricultura. Y eso se celebra el 21 de diciembre, no el 25. Y no ponían arbolitos, solo decoraban. Tenían dioses de madera, de pino, en forma de humanos. Atención con esto, en forma de humanos, no en forma de arbolitos de Navidad, ¿ok? Dice, pero no tenían nada de que ver con los arbolitos de Navidad, pero dice esta gente que no, es que la Biblia lo dice. Bueno, ahorita vamos a leer qué dice la Biblia, ¿ok? Entonces, te repito, o sea, tenían dioses de madera de pino en forma de humanos, pero no tenían nada que ver con los arbolitos de Navidad, ya que los arbolitos de Navidad no tienen forma de cuerpo humano. Los primeros árboles navideños, de hecho, fueron decorados por cristianos protestantes, así como tú y yo, en el siglo XVI, en Alemania. Y de hecho fue el reformador cristiano Martín Lutero, fue el primero en modificar su arbolito poniéndole velas en algunas de las puntas y realizando una prédica en temporada navideña con el arbolito en medio de la explanada, así como estás escuchando. El primero en decorar su arbolito, su pino de Navidad fue Martín Lutero y lo utilizaba para poder predicar de las verdades de la palabra de Dios. Ahora, Constantino no tuvo nada que ver con esas festividades. Vuelvo a repetir, eso es una mentira histórica. Nos damos cuenta entonces que muchos piensan que tiene un origen satánico y no hay fundamento, creen una historia falsa, errónea, y se dejan guiar por lo que, ¿cómo explicarlo? O sea, en nuestro caso, que celebramos la Navidad, bueno, a Jesucristo, y aprovechamos el momento para la Navidad, eh, nos satanizan. Dicen, no, no saben de historia, les falta conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Pero qué conocimiento? El conocimiento de algo erróneo. Entonces no es conocimiento, no podemos llamarle conocimiento. Conocimiento de algo erróneo es un mal conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento tiene que ver con conocer cosas correctas, con conocer cosas verídicas, y esto no es verídico. Pensar que la Navidad es satánica o de origen pagano no es verídico, ¿ok? De hecho, vuelvo a repetir, fueron cristianos protestantes los primeros en celebrar la Navidad. Ahora vamos a Jeremías, capítulo 10, versículos desde el 1 al 15. Vamos a leer Jeremías, capítulo 10, versículos del 1 al 15. ¿Ok? Y es curioso, ¿no? Te vamos a hablar del origen pagano, porque ese es el otro punto, ¿no? Que van a decir, no, es que tiene origen pagano. Bueno, vamos a ver qué más tiene el origen pagano y tal vez te sorprendas de qué tantas cosas tienen origen pagano. Aquí tenemos un saludote de nuestro hermano Pedro Hernández. Gracias y paz, amado pastor.
Gracias y paz, hermano Pedro, hasta Cancún. Nuestro hermano Israel Blandon. Amén, amén. Nuestro hermano Alex Torres, que está en USA, Estados Unidos, dice, muchos no creen en la Navidad, pero sí creen en los Reyes Magos que no fueron reyes y que tampoco sus nombres están en la Biblia. Así es, ¿no? ¿Cómo era? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Que no se llamaban así, ¿no? Y a mí me ha tocado, ¿no? Que en la iglesia pregunto, ¿cómo se llaman los Reyes Magos? Y que me salen, ¿no? Diciendo, no, pues se llamaba Melchor, Gaspar y Baltasar. Y yo, ¿cómo? ¿De dónde sacan eso? Qué cosas, qué cosas. Su hermano Roberto Martínez, hasta Llano en Medios, Huatlán de Madero, Veracruz, reedificador allá, ¿verdad? El que se hace cargo de la alabanza, un gran músico con muchos dones y talentos de parte del Señor. Gracias y paz, Roberto Martínez. En 2025 tenemos nuestro primer congreso M aquí, entonces va a ser de bendición porque el hermano se va a encargar de las alabanzas. Nuestro hermano Miguel Ángel Corso Macal. Ahí tenemos un tema pendiente, tenemos, estamos orando, ¿verdad? Y yo creo que mañanita voy a platicar con nuestro hermano Miguel Ángel porque hay la posibilidad de trabajar algo que va a ser de bendición en Playa del Carmen y en varios lugares para abrir una fundación, ¿verdad? Deducible de impuestos y poder realizar centros de rehabilitación, albergues, muchas cosas, ¿no? Que Dios está poniendo en el corazón. Saludos, amado hermano. Bendiciones, gracias y paz, hermano Miguel Ángel. Perdón, perdón. Nuestra hermana Vanessa García, saludos desde El Salvador. Saludos, hermana Vanessa García, hasta El Salvador. Pues bueno, vamos a seguir. Jeremías capítulo 10, versículos del 1 al 15. Dice así, oíd la palabra de Jehová, que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo. Tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo firman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufas, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de los postreros de la tierra. Hace los relámpagos con lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. ¿Te das cuenta que aquí habla acerca de crear árboles para inclinarse ante ellos? Ahora déjame decirte que si tú te inclinas a tus arbolitos, entonces sí está mal. Pero no creo que alguien que ponga un arbolito de Navidad sea para que se incline a ellos a adorarlos, ¿o sí? O sea, hay que tener coherencia y congruencia, ¿no? Entonces, vamos a Isaías capítulo 44, versículos del 9 al 18. Isaías 44, del 9 al 18. Tenemos aquí un comentario de nuestro hermano Edgar Cabrera. Gracias y paz, hermanito Edgar. Su hermana Julisa Torres, hija del pastor Sergio Torres. Saludos desde las quecas de Checo. Si ustedes quieren comer unas quesadillas bien deliciosas, las quecas de Checo. Su hermano Rodrigo Ceballos. Amén, amén, hermano Rodrigo. Dice Isaías 44, del 9 al 18. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden.
¿Quién formó un dios o quién fundió, perdón, una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados aún. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón. Aquí está, el versículo 13, lo hace en forma de varón. ¿En qué forma hacían los arbolitos? Así como de Navidad, ¿no? ¿Verdad? ¿Lo hacían en forma de qué? De varón, a semejanza de hombre hermoso, dice aquí, para tenerlo en casa. Entonces muchos leen ese pasaje y dicen, mira, aquí la Biblia dice que no puedes tener tu arbolito de Navidad. Aquí la Biblia no dice esto. Aquí la Biblia dice que no puedes tener un ídolo hecho de madera en forma de hombre, hombre hermoso, para tenerlo en casa y adorarlo. No tiene nada que ver con el arbolito de Navidad. Versículo 14 dice, corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. Una disculpita que tuve que bostezar. Dice, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Vuelvo a preguntar. ¿Alguien de los que nos están escuchando o viendo, alguien se inclina a su arbolito de Navidad? ¿Alguien le da forma humana? ¿Alguien considera que el arbolito es un dios? Repito, fueron los cristianos quienes implementaron el arbolito de Navidad. No este arbolito que dice la Biblia, ese arbolito que dice la Biblia es de forma humana para inclinarse a adoración. El arbolito de Navidad no es para adorarlo ni tiene forma humana. Fue Martín Lutero quien empezó a decorarlo. Con la estrella, en representación de la estrella de Belén, y fue las luces, que eran las velas, que significaban la luz que era Jesús. Y eso lo dice en su primera prédica. Entonces, en una de sus prédicas, perdón. Entonces, más adelante, al volverse popular esta actividad, pues entonces todo se corrompe y la mercadotecnia mete su mano y empieza el consumismo, en el cual no debemos de caer. Ahora, todos dicen que es una fiesta de origen pagano. Bueno, repito una vez más, la historia de Nimrod, Semiramis y Tamuz es falsa, ¿no? Para satanizar la Navidad. Y qué aburridos, la verdad, ¿no? Pero hay muchos cristianos que, vuelvo a repetir, como no leen su Biblia, pues creen cualquier cosa que ven en internet, ¿no? Vamos a leer unos comentarios por acá. Dice nuestro hermano Vicente Barragán, gracias y paz, pastor. Un abrazo fuerte, pastor. Abrazotes, hermano Vicente Barragán. Nuestra hermana Juanita González, solo adoramos a Dios nuestro Señor. Amén. Nuestra hermana Maribella Dávalos, saludos, pastor, gracias y paz. Saludos, hermana. Nuestra hermana Michelle Romero, gracias y paz, hermana Michelle. Bueno, no sé si han visto, bueno, aquí en México se recibe lo que se llama aguinaldo. Yo creo que en varios países de Latinoamérica y del mundo reciben aguinaldo, ¿no? Que es como que un salario extra, o no dependiendo, al sueldo que tienes, casi al final de año, unos días antes de Navidad, ¿no? Y, y sabían ustedes que el aguinaldo tiene, pues, un origen pagano. No sé si lo sabían, pero el aguinaldo tiene su origen pagano. Okey, y se remota a la cultura celta y a las tradiciones romanas, ¿okey? Y el aguinaldo se conocía en ese momento, en Roma, como la palabra estrenia, o estrenae, o estrena, que significa presagio o pronóstico. Y es una adoración celta de origen pagano. Entonces, para aquellas personas que dicen: "No, es que la Navidad tiene origen pagano", bueno, no recibas aguinaldo porque también tiene origen pagano. Sería absurdo decirte que no recibas el aguinaldo, o sea, sí es una bendición,
si ya lo trabajaste? O sea, nos damos cuenta que a veces la manera de pensar hace que no seamos congruentes con ciertas cosas. Ujú. Y algunos en su aguinaldo, pues reciben billetes de 200 y los billetes de 200 tienen una monjita, no sé si han visto, una monja católica llamada Sor Juana, o un 500 que tienen a Miguel Hidalgo cargando una Virgen de Guadalupe. Pues, si tanto les molesta lo pagano, pues ni siquiera esos billetes deben de tener, ¿no? La corbata también tiene origen pagano, no sé si sabían. De hecho, se inventó porque era una tela larga que se colocaba de diferentes colores con un nudo en la garganta, conocida como el nudo de Isis. Así lo pueden buscar ustedes, nudo de Isis. Y sí, Isis, la diosa pagana Isis de la Edad Media de la antigua Roma, y era símbolo para los oradores o predicadores de esa diosa en esa época. Entonces, cuando se ponían la corbata, significaba un estatus financiero y un estatus sexual. De igual manera fue decretado como parte de la vestimenta masónica. ¿Se dan cuenta de la incongruencia? O sea, entonces, si la Navidad es pagana, bueno, entonces tampoco usen corbata porque también es de origen pagano. ¿Verdad que es algo absurdo? ¿No? ¿Qué más es pagano? Bueno, muchas cosas son paganas. Para conocer el origen de los días de la semana, tenemos que remontarnos hasta la antigua cultura romana, donde tuvieron la idea de dedicar cada uno de los 7 días de la semana a sus 7 dioses visibles en el cielo: Sol, Luna, lunes; Mercurio, miércoles; Venus, viernes; Marte, martes; Júpiter, jueves; y Saturno, sábado. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué podría ser? Ah, bueno, los aplausos. ¿Cuántos no aplauden en la iglesia? Bueno, hay gente que ni siquiera eso, ¿no? Entonces, bueno, el origen pagano romano de los aplausos fue con Nerón, en el estadio romano de la antigüedad. Ahí se dieron los aplausos por primera vez y es un origen pagano. A lo que voy es que es incongruente, o sea, es absurdo, es hasta tonto, em, decir: "No, es que la Navidad es de origen pagano, no debemos de celebrarla", cuando nuestro objetivo de celebración de Navidad es Jesucristo, ¿no? Y que si nos vamos a remontar en que todo tiene origen pagano, pues es absolutamente todo, no solamente lo que a ti te conviene para verte más espiritual, porque no celebras la Navidad, ¿no? Entonces, eh, el origen pagano de la marca de los tenis, Nike, la diosa Nike, con alas o paloma como la marca, la diosa de la victoria. Pero hay diferencias, ¿saben? Hay diferencias entre Nochebuena del 24 y Navidad del 25. Las vacaciones también tienen su origen pagano al dios Vaca. Es el aguinaldo, es una adoración celta para un dios pagano. em, Muchas cosas, ¿no? Pero lo que trato de decir es que debemos de festejar a Jesús, recordar su nacimiento, su infancia, su sacrificio, su resurrección y su pronto regreso. Ese es el verdadero objetivo de un verdadero cristiano para celebrar la verdadera Navidad. Tomar de pretexto el poder hablar de Jesucristo. Tenemos aquí un comentario de hermana Elena Anaya. Dice: "Hola, pastor, gracias y paz desde Playa del Carmen". Saludotes hasta Playa del Carmen. Tenemos un comentario de nuestro hermano Pedro Hernández. Dice: "Con razón, mi patrón no me dio aguinaldo". ¿Es cristiano tu patrón? Nuestro hermano Alex, de Playa del Carmen. Gracias y paz desde Playa del Carmen. Bendiciones. Nuestro hermanito Alex. Ahí estuvimos desayunando hoy con él. Hoy, no, estuvimos desayunando con él hoy en la mañana, perdón. Y bueno, entonces, en conclusión, ¿un cristiano puede celebrar o no celebrar la Navidad? Sí, sí puede celebrar la Navidad. Sí puede celebrar la Navidad. ¿Mm? Y por último, muchos me dirán: "Bueno, es que la Biblia no, los apóstoles nunca especificaron celebrarla". Pues no, obviamente no. Así como tampoco especificaron aguinaldo, no especificaron vacaciones, no especificaron tomar refresco. Sin embargo, lo tomas, tomas tu Coca-Cola, tomas tu Pepsi. No especificaron si se puede tomar café o no. Sin embargo, te tomas tu capuchino todos los días. O sea, hay incongruencias con lo que muchos quieren decir, ¿no? Vuelvo a repetir, porque creyeron en una historia falsa, como es Semiramis, Nimrod y Tamuz, o simplemente porque quieren verse más espirituales. Pero lo peor de todo es que no se ven como espirituales, se ven como ignorantes, con todo respeto, como ignorantes por creer una historia que es falsa. ¿Mm? Entonces, investiguen bien, escudriñen bien, por favor, porque por eso se generan divisiones, por no escudriñar bien la palabra de Dios.
Nuestro hermano Elías Martín Peralta. Saludos, pastor. Gracia y paz, hermano Elías. Entonces, conclusión. El origen de la Navidad. ¿Puede celebrar un cristiano la Navidad, sí o no? Sí, sí puede. La verdadera Navidad. Nuestra Navidad es Cristo. Nuestra natividad es Cristo. Nuestras buenas nuevas es Cristo Jesús. Amén. Y es un buen pretexto para hablar de su palabra, para hablar de su poder, para hablar de su muerte, resurrección y su redención. Amén. Y bueno, adicional a esto, podemos celebrar fin de año, claro que sí. Tenemos que agradecer porque Dios nos ha regalado un año más y vamos a iniciar un 2025 y esperemos que pronto Cristo venga. Tenemos aquí una pregunta de nuestra hermana Jessica Armendaris. ¿El bailar es pecado? Bueno, depende, ¿no? ¿Qué es pecado en sí? Pecado es algo que ofende a Dios, ¿ok? Por ejemplo, si es una pareja cristiana y están en su casa y de repente el esposo es romántico con su esposa, mucha atención con esto, es romántico con su esposa, este varón está cumpliendo con el mandato del Señor, que es amar a su esposa y no ser áspero con ella. Ser áspero no es no maltratar, es hacer lo contrario, es ser amoroso con ella. Y ser amoroso incluye dedicarle canciones románticas. Y muchos dicen, no, ¿cómo vamos a dedicar canciones mundanas? A ver, la canción no es mundana o cristiana. El que la cante es el que es cristiano o el que es mundano, ¿no? Es como la ropa, no hay ropa cristiano mundana, es dependiendo de quién se la ponga. Entonces, el bailar es pecado. Bailes sensuales, estás en público y te pones ahí a bailar reggaetón y cosas parecidas, claro que es una ofensa directamente a Dios, porque lo que contaminan no es lo que entra, sino lo que sale. Pero de la abundancia del corazón habla la boca y también las acciones. Pero si quieres bailar un vals con tu esposo, con tu esposa, si quieres bailar tal vez una salsa, una bachata con tu esposo, tu esposa, siempre y cuando sea en un ambiente, en un entorno sano, saludable, que no sea que no promueva la promiscuidad, ajá, promueva la promiscuidad, todo está excelente, ¿ok? Y no es pecado. Por el contrario, estaríamos cumpliendo con el amor, ¿no? La pareja estaría cumpliendo en amarse, en fomentar esta relación, esta intimidad, esta conexión, ¿ok? Entonces, bailar no es pecado, pero depende de con qué intención lo estés realizando, ¿no? Y tal vez muchos dirán, no, ¿cómo va a decir eso el pastor? ¿Cómo va a decir bailar? No sé qué, no sé cuál. Hermanos, escudriñen su palabra. Si tú eres un varón que no saca a bailar a tu esposa, a tu esposo, si no eres romántico, si no le dedicas canciones de amor, poemas, si no le dices lo bonita que es, Dios te lo va a demandar. Entonces, tienes que entender esto, ¿no? Y bueno, otra cosa es que muchos se les olvida, muchos creen y dicen, no, es que el pueblo de Israel, el pueblo judío y todo, y quieren judaizar a la iglesia. Y bueno, entonces en este caso, pues entonces sí se puede bailar, porque los judíos son bien bailarines. Pero bueno, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Muchas gracias. No, a usted, hermana Jessica Armendaris, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, a Tabasco, ¿verdad? Tabasco, si no mal recuerdo. Este, y bueno, ese es el programa que tenía el día de hoy para todos ustedes. Espero que sea de bendición para sus vidas y que puedan compartan este video a las personas que están comenzando en el evangelio, a personas que ya tienen mucho rato en el evangelio, a personas que creen que Navidad es pecado y a personas que creen que Navidad es un buen pretexto para predicar del evangelio de Jesucristo. Entonces compartan este video, denle like, coméntenlo. Esto ayuda mucho para que más gente lo pueda seguir viendo y más gente se interese por mirar esta transmisión, este programa. Amén. Entonces, qué bendición el poder haber estado con todos ustedes. Que pasen una excelente noche. Son las 9:24 de la noche, horario Ciudad de México, Mérida, y en Playa del Carmen son las 10:24 de la noche. Si lo estás escuchando en radio, Estéreo Fe 107.3 FM, bueno, lo estás escuchando tal vez en la mañana, tal vez en la noche, tal vez en la tarde, y te invito a mandarnos un mensajito de WhatsApp si quieres congregarte con nosotros al 99 92 32 71 30. Yo soy el doctor Andrés Palafox y ha sido una bendición estar con ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y que su paz que da el Espíritu Santo, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y sus
decisiones. Saludos a todos, un fuerte abrazo y nos estamos viendo en vivo el miércoles en la noche. Gracias, pastor, por sus enseñanzas. Saludos desde Cuba. Dios le bendiga. Hermana Aixa, bendiciones, gracias y paz hasta Cuba. Nos vemos hasta la próxima.